Empezar con dos importantes invitados. El mérito o demérito que tiene un paquete económico, más que todo tributario, porque yo no veo paquete económico ni por paquete ni por plan. Es decir, una planificación económica como pondera el señor ministro Carlos de la Torre ha entregado sin la adjetivización de paquetazo. Él dice que es un profundo y sereno análisis que ha determinado reglas de juego que van a beneficiar y van a establecer una política equilibrada en términos de nuestra contribución, de las deudas que deja este país un movimiento político que ha permanecido 10 años en el poder y que le ha causado al Ecuador, a la nación ecuatoriana, estructuralmente un quebranto financiero, económico y fiscal. Eso es innegable. Entonces, Elsa de Mena, exdirectora del Servicio de Rentas, y el señor economista don Jaime Carrera, el principal líder del Observatorio de Política Fiscal en nuestro país, así como en Guayaquil, el señor economista Walter Spurrier. Recibirá también el economista Larry Yumibanda una llamada para conocer su punto de vista. Primero saludo a la dama Elsa de Mena y le digo, ¿de qué se trata este anuncio formulado ayer por la gerente del Banco Central, el señor ministro de Finanzas y Economía, el señor director del Servicio de Rentas Internas, y creo que estaba el invitado nuestro en la mañana? Él es el señor director del Servicio Aduanero en nuestro país, o del Departamento de Aduanas. Más que departamento, es un ministerio aduanero. Tiene un amplio respaldo del señor presidente de la República. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted, doña Elsa, la intervención de Carlos Larrea, que él mismo no se cree porque sonríe a cada rato? Está comenzando a explicar y Larrea sonríe. Dice, no les hemos mandado, no hemos construido ningún paquetazo, y se ríe. Y entonces, ¿cómo se llama, señor ministro? No usted, pues, sino perdón, no usted, le digo, sino el paquete de medidas. No estoy hablando del nombre de él, por favor. Elcita. Gracias por la invitación, Gonzalo, y un saludo a todos sus radioescuchas. Aquí está la hinchada gigante que usted ha tenido siempre. Gracias. El premio es credibilidad. ¿Qué opina usted de lo que está diciendo el ministro de Economía y Finanzas? Que para este gobierno no hay paquetazos. Eso instruyó el presidente. Primero, y ellos han respetado. La realidad. Si una empresa tiene que hacer préstamos para pagar sueldos y salarios, quiere decir que no tiene ninguna productividad. Lo mismo sucede con el Estado. Parece que tenemos una interrupción en alguna parte, por favor. No. Ese anúlele, ese micrófono. Mil perdones. Si el Estado tiene que endeudarse para pagar sueldos y salarios, tiene que contratar préstamos permanentemente, porque es casi mensualmente, quiere decir que es un Estado que no tiene productividad, ¿no? Entonces, partiendo de esta realidad, se va por un camino equivocado, es decir, el aumentar impuestos y no tratar de lograr una productividad. Tal es el caso no solamente de las empresas, es también el caso de la administración pública. Tendríamos que ver los excesos que hay en la administración pública que nos exigen este endeudamiento permanente para cumplir con un gasto corriente. En el caso de la planificación tributaria, yo
soy un poco crítica, que inclusive en las universidades se habla mucho de planificación tributaria, pero del sector privado, es decir, ¿qué hace el sector privado para, sin evadir, pagar menos y ver de qué resquicio se vale para pagar al último y en menor cantidad? Pero no se dice nada de la planificación tributaria que tiene que hacer un planificador economista por parte del Estado. Es decir, el que planifica por parte del Estado tiene que mirar las expectativas de los contribuyentes, tiene que respetar los derechos de los contribuyentes, tiene que asegurar que esos contribuyentes sigan invirtiendo en el país para que puedan generar empleo y que haya productividad, que el país sea un país algo así como decirle, señor Estado, si usted me pide tal cantidad de dinero como forma de tributación de mi parte, ¿usted qué me ofrece? ¿Qué me va a cumplir? ¿Qué es lo que ha planificado cronológicamente en cifras y en objetivos estratégicos financieramente hablando? ¿Eso no ha habido entonces? No, pues estamos viéndole el incremento tratar de lograr incrementos de ingresos. Y claro, es obvio porque lo necesitan, pero por otro lado, una señal tiene que haber de algunos ajustes. Y pueden ser ajustes que no sean necesariamente calificados como paquetazos, pero ese estado inmenso empresarial no tiene para qué ser empresarial. El Estado está para cumplir con los servicios a los ciudadanos, pero los servicios que realmente requiere en la parte social, pero no para hacer todo un engranaje de empresas, todas las cuales están perdiendo, o creo que la mayoría, no he visto alguna que ha ganado últimamente, pero que están perdiendo. El tener medios públicos perdiendo cantidades inmensas. En el caso de una empresa privada, si una empresa privada pierde, quiebra sencillamente, quiebra. En el caso del sector de una empresa pública, si es que pierde, pasa al presupuesto general del Estado. Y el presupuesto general del Estado empieza a cubrir esas pérdidas. De ahí que vemos que el presupuesto general del Estado en los gastos corrientes no se disminuye nada. Entonces, por más que traten de mejorar la recaudación, de mejorar toda esta parte impositiva, no van a lograr un equilibrio fiscal, porque por el otro lado no hay ninguna reducción del gasto público. Economista Jaime Carrera. Sin embargo, el señor ministro alude que la proforma presupuestaria asciende a más o menos 34.853 millones. Esto, medido con la proforma anterior, rescata un nivel de gasto menor que el año pasado, es decir, se reduce en el 5,3% respecto del alcanzado presupuesto aprobado para el año que está rigiendo, el 2017. En la proforma se ha cubierto, de acuerdo a ley, asignaciones correspondientes a salud, a educación, dice el ministro, y se ha priorizado los recursos que van a destinarse para el cumplimiento de objetivos sociales, entre los que se encuentran los programas del plan Toda una Vida, que inventó y comprometió la palabra del señor presidente Moreno. ¿Usted cree que hay una disminución del 5,3%? Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto estar aquí con Elsa. Mire, yo realmente lamento que desde el Estado se tenga un manejo poco serio del presupuesto fiscal y de las cuentas públicas. ¿Por qué dice eso? Porque incluso no hay rigor técnico, ¿no? No se puede comparar y decir que una proforma que baja de 36.000 millones y algo más a 34.800 se está reduciendo el gasto con esa reducción de la proforma. Eso no es verdad. Y permítame explicarle algo técnico, ¿no?
Un presupuesto desde el lado del gasto se conforma de los gastos en bienes y servicios, en sueldos, etcétera, Sí, sí. más las amortizaciones de la deuda pública. Eso suma el total de un presupuesto. Técnicamente las amortizaciones no son gasto. Las amortizaciones de deudas constituyen el pago del capital de deudas pasadas, ¿no? Entonces, para ver si realmente el gasto aumenta o disminuye, hay que comparar el gasto real de un año, en este caso del 2016, que está compuesto por sueldos, por bienes y servicios, por transferencias, por intereses de deuda, ese gasto comparar con el gasto que está propuesto en la proforma. Y si se hace esa comparación entre el gasto de este año hasta diciembre, el gasto hasta octubre ya está realizado, son cifras oficiales. Se estima el gasto de noviembre y diciembre más o menos en función de lo que está evolucionando el gasto. Ese gasto total de este año comparado con el gasto de la proforma que llega a 25.860 millones de dólares, el gasto total crece en un 12%, Gonzalo. ¿Eso? No es que hay reducción del gasto. Eso le convierte a la cifra de gasto total Del gasto, o de proforma, ¿en cuánto? La proforma sigue en 34.000 millones, pero hay que restar el pago de amortizaciones de deuda y ahí queda el gasto real. El gasto real sube en casi 12%. El gasto en sueldos pasa de más de 9.000 millones a 9.539 millones. Sube 4%. No hay ninguna reducción en la masa salarial. El gasto en bienes y servicios sube de alrededor de 1.900 millones a 2.800 millones. Sube 48% el gasto en servicios, Gonzalo. Las transferencias suben. Entonces la sumadora del señor ministro está dañada, porque él dice que el gasto general, el presupuesto general del Estado va a ascender o asciende a 34.853 millones, lo que representa un nivel de gasto menor al año anterior en 5.3. Eso no es verdad, Gonzalo. Hay que comparar el gasto excluyendo las amortizaciones. Es decir, hay que comparar el total de egresos del presupuesto del Estado, que significa gastos más amortizaciones, excluir las amortizaciones, y ese es el gasto que se hace y se compara con el gasto del año anterior. El gasto en transferencias sube a 2.500 millones, casi el 8%. El gasto en intereses de la deuda sube a 2.500 millones de dólares, casi el 8%. El gasto de capital sube el 10,6%, pasa de 7.200 millones a 8.000 millones. Hay que comparar, Gonzalo, el gasto real de este año, excluir las amortizaciones y ahí comparar gasto con gasto. No se le puede mentir al país, Gonzalo, no hay ninguna austeridad fiscal. Alguien está mintiendo, con todo respeto, porque dice que han cumplido con cosas muy importantes. Se han priorizado los recursos para destinar al cumplimiento de los objetivos, especialmente de este plan Toda una Vida. Dice, hemos hecho un esfuerzo muy importante de reducir gastos en el marco del decreto de austeridad firmado por el presidente Moreno y de las políticas del gobierno nacional de optimizar recursos públicos, por lo que junto a las definiciones establecidas en el programa económico han permitido avanzar con la reducción progresiva del déficit fiscal, que para el 2018, óigame bien el público, alcanzará el 3,9% del Producto Interno Bruto. De esta manera, los requerimientos de financiamiento serán sustancialmente menores al del 2017. ¿Usted qué opina, economista Walter Spurrier? ¿Quién está mintiendo, no? Porque aquí veo una mentira horrorosa, terrible. Las cifras no coinciden entre lo que nos dice el señor ministro, el señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, acompañado de todo el Frente Económico, y lo que nos está relatando el mismísimo Observatorio Fiscal y una invitada de excepción como es la respetable y seria exdirectora del Servicio de Rentas Internas,
Ahora, ¿usted qué convalida, don Walter? Bueno, licenciado, yo sigo muy de cerca los estudios presupuestarios que hace Jaime en el Observatorio de la Política Fiscal, del cual yo soy miembro un tanto pasivo porque no alcanzo a llegar aquí a todas las reuniones, pero él es quien hace el seguimiento y ajusta las cifras para incluir las cosas que se están ocultando, se están disimulando. Yo coincido con las observaciones que le escuché a Jaime. Realmente se nota tanto por la proforma presupuestaria como por el proyecto de ley que mandó el presidente acompañando a la proforma presupuestaria, que la política económica está en compás de espera. Está en compás de espera hasta que se solucione el problema político. Y esencialmente, en su mayor parte, lo que se está haciendo es seguimiento a lo que ya venía de parte del presidente Correa. Quizás el principal cambio que tenemos es que se elimina la potestad de emitir dinero electrónico por parte del gobierno, pero por parte del Banco Central. Pero aparte de eso, esencialmente continuamos en una situación en que hay un déficit fiscal muy grande que requiere un enorme endeudamiento y que hay un ajuste, no hay un ajuste, y que tarde o temprano va a haber que hacer ese ajuste y probablemente tendrá que ser a fines del primer trimestre del próximo año. ¿Qué dice el CITA? Bueno, exactamente estamos de acuerdo con esta situación. Yo tengo a ratos sentimientos encontrados, sí, porque yo creo que la actitud del presidente Moreno ha sido conciliadora, nos ha dado un poco de tranquilidad, constructiva. Ha dado, sí, y además ha cambiado seria. el ambiente de tensión que había en el país, y eso es positivo para el país. Pero el equipo económico yo creo que no ha entrado en esa onda de comprender. Tal vez una onda de seriedad para que las cifras estén refiriendo realidades, no otro tipo de cálculos con otras metodologías. Claro, eso por la parte del gasto. Y por la parte de los ingresos, estamos siguiendo la misma política del correísmo, es decir, como se decía antes, no hemos incrementado impuestos, pero hemos disminuido tanto la posibilidad de hacer deducciones que en realidad hay un incremento neto de carga tributaria para los contribuyentes, ¿no? Y entre esas hay algunas que son absolutamente delicadas. Cuando se dice se disminuye la posibilidad de exenciones o, por ejemplo, de deducciones en el caso de gastos personales de las empresas, hay que considerar que no es una asignación gratuita que nos claro, que nos dio el Estado cuando la posibilidad de las deducciones, sino que la tabla del impuesto a la renta se hizo tan pronunciada y se había elevado tanto que como compensación se dio a los contribuyentes la posibilidad de que haya deducciones tanto en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de todos estos gastos personales. Al eliminarse ahora mucha de esta posibilidad de deducciones, pues hay un incremento neto del impuesto a la renta. Yeah. En mi concepto, si hay algo que es absolutamente legítimo para el Estado, es el cobro del impuesto a la renta. Y el IVA como manifestación de las ganancias que tienen los contribuyentes. Cualquier otro tipo de impuestos ya son distorsiones que afectan al contribuyente. El ponerle un impuesto cuando va a retirar sus ingresos de la banca, por ejemplo, de sus cuentas corrientes,
ingresos que si están ahí es porque ya pagaron impuestos, pues. Los profesionales, se les descuenta, se les retiene el 10% en cada factura. El profesional deposita en su cuenta corriente y deja ahí su dinero. Si quiere retirarlo, tiene que pagar nuevamente para enfermedades catastróficas. Pero usted recuerde que ya en 2 ocasiones anteriores se nos puso un impuesto para Solca, porque se le eliminó antes el de las transacciones de crédito que había y que iban directamente a Solca. Entonces, todos estaremos de acuerdo que el Estado tiene que cubrir la parte de enfermedades catastróficas. Todos estamos de acuerdo en que... Lo ha venido haciendo, además, claro, sí, tradicionalmente. Que claro. Solca tiene que ser respaldada por una... Y todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Y hay que pagar Sí, eso. Pero no estamos de acuerdo con muchos otros gastos del gobierno, ¿no? Con muchos otros gastos. Que no han del sido gobierno. Sí. Sí. Entonces, o disminuidos. Por ejemplo... Por ejemplo, todo ¿El aparataje burocrático, tal vez? Más que el aparataje burocrático es, por ejemplo, los canales de televisión con pérdidas enormes, ¿no? El abuso de la empresa TAME, ¿no? Porque yo creo que le han abusado, no le han pagado por eso es la pérdida, me imagino. Así es. Le han obligado a hacer viajes. Todos esos son gastos excesivos del Estado, que le obligaron a la empresa y la empresa pues está ahora en una situación de quiebra. Pero Entonces, la están reestructurando en la época o en etapa de presidente Moreno. Bueno, sí, hay una buena voluntad en ese sentido, pero yo creo es que hay que eliminar la política empresarial del Estado, porque esa política empresarial del Estado le ha causado muchas pérdidas. Lo que no estoy de acuerdo es que se dice que no se ha cobrado impuestos en aduana, porque hay que reconocer, aduanas en el gobierno anterior estuvo manejado por un grupo de chicos que yo los conocía mucho, muy profesionales, que creo que hicieron una labor muy buena. Entonces, el querer aumentar impuestos en esta área de comercio exterior es ya bajo un criterio fiscalista exclusivamente, porque yo creo que anteriormente estuvo bien manejada la empresa. Con las fallas que cualquier administración tributaria tiene, porque no se puede decir que se puede controlar el 100% de los contribuyentes, ¿no? Creo que está en la misma línea, en el mismo sentido, el actor de esta víspera, el señor director de aduanas. ¿Me da el nombre? ¿Me ayudan con el nombre? Mauro Andino. Mauro Andino, sí, economista, mil perdones, vea, me olvidé su nombre. Este economista también compareció a esta rueda de prensa con el SRI, con el ministro de Economía, Finanzas y la señora o señorita gerenta del Banco Central del Ecuador. Y ellos dijeron, don Jaime Carrera del Observatorio Fiscal, que ahora hay una menor deducción si se recibe más de $3,000. Algunas empresas pagarán hasta 28% de renta. Unas 40,000 a 50,000 personas se verían afectadas por las nuevas reglas de deducción de gastos personales atadas al número de cargas familiares. Entonces también esto reivindican. Usted puede hacer una aclaración si esto es favorable o no es favorable, tanto para la caja fiscal como para las familias beneficiadas. ¿De qué se trata esto o le han engañado también nuevamente a la ciudadanía? Y no quisiera yo decir al señor presidente de la República, o más bien le digo, ¿está engañado este momento el señor presidente de la República por el frente económico? A ver, en el tema, y le escuché ayer al presidente que decía que si se reduce la proforma a 34.800 millones, se reduce 2.000 millones de dólares en gastos. Eso es absolutamente falso. Gonzalo, el gasto no se reduce. ¿Cómo prueba usted aquello? Le acabé de decir hace un momento, el gasto sube. No importa que repitamos. Y lo voy a repetir, el gasto total del próximo año en la proforma sube
de alrededor de 23.000 millones de dólares de este año a casi 26.000 millones del próximo año, 25.860 millones. No hay reducción de gasto, Gonzalo. Y el déficit fiscal que dice la proforma de 4.100 millones de dólares no es el déficit correcto. El déficit para el próximo año va a ser más de 6.000 millones de dólares. Los ingresos, Gonzalo, están sobreestimados. El gobierno debe explicarle al país por qué ubican 1.360 millones de dólares en transferencias de empresas al Estado o del sector financiero al Estado. Seguramente están pretendiendo vender algún bien público. Lo mismo se hizo este año y hasta ahora no se ha vendido nada. Entonces, esas cosas tienen que explicarle al país. Que iban a vender y quedaron frustradas. Son 1.360 millones de dólares no explicados en transferencias de capital, Gonzalo. Y si llegasen a vender incluso, ese registro no es adecuado porque cuando se venden bienes públicos, eso no es un ingreso, es una venta de un patrimonio. Activo. Es de un activo, por favor. Entonces, al país hay que decirle la verdad. Y que no hay paquetazo, Gonzalo. El peor paquetazo que puede tener el país es seguir con un déficit de más del 6% del PIB, financiándolo con deudas onerosas. Esto aleja las inversiones, esto no es sostenible para el país, Gonzalo. Le voy a poner solo un ejemplo. El Ecuador, este rato, tiene que pagar o tiene deudas de 11.750 millones de dólares en bonos colocados a tasas entre el 9, 8, 9, 10, casi 11%. De esos 11.750 millones de dólares, escúcheme, Gonzalo, después de que se acabe este gobierno, el 2021, entre 2022 y 2027, el Ecuador tiene que pagar 10.250 millones de dólares de estos bonos del capital. 10.250 millones de dólares. Solo ese hecho de largo plazo, de que un país que tiene que pagar eso, aleja las inversiones y hay dudas en los inversionistas. Dicen, ¿cómo yo voy a invertir ahora en el país? Si en estas épocas el Ecuador tiene que pagar 10.000 millones de capital de los bonos bueno, eso lo presentados. Reconoció el propio presidente Moreno. Eso es el y peor. Decía con espanto, vamos a pagar 10.000 millones. Ese es el peor paquetazo que hay. Y eso aleja las inversiones. Eso crea incertidumbre sobre el pago de la deuda futura. Pero el paquetazo lo diseñaron y lo establecieron los mismos que lamentablemente siguen manejando la economía ecuatoriana, pero que pertenecieron al cartel del presidente Exactamente, Correa. Gonzalo. Este año los mismos que hicieron malas cosas antes siguen con la misma política ahora, colocando bonos a tasas onerosas, pidiéndole al Banco Central préstamos de la Reserva, colocando préstamos en Goldman Sachs con garantía de oro y de bonos soberanos. Es lo mismo, Gonzalo. El mismo endeudamiento, la misma política, y el mismo aumento del gasto. De que utilicen en algún momento moneda electrónica. Y se agrega a todo esto lo que está en este proyecto de ley, el generalizar, casi obligar con otro nombre a abrir cuentas de dinero electrónico. Ese es un mal mensaje para la economía y para la dolarización, Gonzalo, hay que decirlo así. Okay. El Banco Central traslada el manejo del dinero electrónico al sistema financiero, eso es correcto, pero la apertura de cuentas electrónicas tiene que ser voluntario para las personas. Cada uno tiene la decisión, Gonzalo, de abrir una tarjeta de crédito, de abrir una tarjeta de débito, de abrir una cuenta de dinero electrónico y no caer en la obstinación de implantar el dinero electrónico a toda costa en el país. Por favor, Gonzalo, eso no es correcto. ¿Qué pruebas hay de aquello, economista Walter Spurrier? Porque en el conversatorio, el señor gerente del Banco Central, la señorita gerente del Banco Central del Ecuador, doña Verónica Artola, aclaró que el concepto de dinero electrónico como moneda desaparece. Óigaseme bien, desaparece. Pero hay posibilidad de que la banca y otras entidades financieras creen nuevos medios de pago que serán controlados por el Banco Central. Si es lo mismo, señorita Artola. ¿Qué pasó? Ya nos vio la cara. Si es lo mismo, pues
Lo que usted está negando, usted está confirmando. Si va a utilizar mecanismos de transferencia o moneda virtual, ¿no es cierto?, del Banco Central, que va a ser el gran recopilador de ese dinero en cifras, no en moneda, es lo que yo entiendo, pero yo no soy experto y pido disculpas si estoy hablando tonterías. Pero ¿hay ese peligro o no hay ese peligro? ¿No hay un banquero que hable este momento? En 5 minutos, Julio José Prado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. A ver, entonces le estaba preguntando a usted, economista Walter Spurrier, ¿cómo le parece este juego de palabras? Bueno, lo que sí hay en la ley es que se elimina la potestad se cambian algunos artículos en el Código Monetario y Financiero en el que le da la potestad al gobierno a las autoridades de emitir dinero electrónico. Entonces eso queda eliminado. Queda eliminado, al menos de mi lectura. No sé si digamos, me he leído esas 48 páginas con cuidado, pero de mi lectura de este tema, eso queda eliminado. Y en principio, antes el dinero electrónico lo asimilaban a las monedas nacionales, ¿no? O sea que se supone que tenían respaldo totalmente en dólares en la emisión, pero como eso no quedaba, como no constaba así en la ley, había la posibilidad que el gobierno emita el dinero electrónico sin respaldo. Ahora no puede emitirlo, sino que se supone que es un medio de pago, es como una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, en ese sentido, no deberían poder pagar con dinero electrónico lo que no tienen en dólares. Debería estar igual como uno no debería poder pagar con una tarjeta de débito lo que no tiene en su cuenta corriente. Entonces, en ese sentido, me parece que sí se ha hecho un avance importante. El punto, o sea, el concepto de dinero electrónico como moneda desaparece. Así es, así desaparece. El asunto, lo que dice Jaime, sí concuerdo, es como si a uno lo obligaran a tener tarjeta de débito, o lo obligaran a tener tarjeta de crédito, o lo obliguen a tener chequera. O esencialmente lo que se está tratando de hacer con toda esa reforma por la parte monetaria es que uno no maneje dinero físico. La idea es de que si se maneja dinero físico, eso es más fácil ocultar para el pago de impuestos, ¿no? O sea, si yo compro y voy a la Bahía o a la calle Piales y pago con billetes, no queda registrado por ningún lado, y la empresa que me vendió el televisor no declara esos ingresos, ¿no? Porque a lo mejor es de contrabando. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es eso, y sí se forza a la gente a no usar el dinero, o como decía Elsa, uno incluso el propio dinero de uno en un banco no lo puede sacar sin pagar impuestos. Eso sí me parece excesivo, porque eso va a dar un mal mensaje al dueño del dinero, al decir, si deposito en un banco el dinero, ya no voy a poderlo retirar a mi antojo sin que me cobren fuerte por hacer eso, ¿no? Un valor desproporcionado en relación a los intereses que puedo ganar. ¿Y con qué interés hacen ese diseño falsete? Las autoridades se justifican diciendo que en el Ecuador constantemente se requieren más billetes. Según ellos, hay enormes cantidades de dinero en billetes en manos de los ecuatorianos, bajo el colchón. Entonces, ellos dicen, nos cuesta mucho dinero comprar esos billetes todo el tiempo, porque tienen que estar importando dólares. Entonces, lo que están diciendo ahora es, yo doy todas estas restricciones a sacar el dinero de la banca, pero ahora en adelante, si los bancos necesitan más billetes,
ellos van a tener que ver cómo traen esa plata de lo que tienen afuera. Pero yo quiero evitarme ese costo. Eso es lo que dicen las autoridades, que está teniendo demasiado costo para ellos el tener que importar billetes de manera permanente. Ahora, ¿qué se hacen los billetes en el país? Yo no sé, porque no creo que la gente todo el tiempo esté acumulando más billetes bajo el colchón, pero eso es lo que dicen las autoridades. Todo el tiempo, no es que están diciendo el costo, no están poniendo tanto énfasis en el costo de mandar billetes viejos para recibir billetes nuevos, sino en el hecho que la economía requiere más billetes. Esa es la justificación que dan. Pero yo tampoco estoy de acuerdo que sea obligatorio tener que estar usando moneda electrónica y no poder utilizar ¿Qué es lo que dijo Verónica Artola el día de ayer? Ahora en Bogotá estamos ubicando al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Está el señor economista don Julio José Prado en la línea telefónica para comentarnos ciertamente cómo entiende usted especialmente el último asunto, que nos hace pensar, que nos hace meditar seriamente, nos influye en nuestro temor de que el dinero electrónico esté en planes estratégicos del gobierno nacional, aunque le han jurado al señor presidente de la República y han declarado que ese dinero jamás va a ser instrumentado como medio de pago o algo por el estilo. ¿Usted cómo entiende la medida, Julio José? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la llamada. Efectivamente, me encuentro en este momento en Bogotá y un gusto poder comentar a través de sus micrófonos un poco rápidamente los primeros elementos de esta gran ley, que tiene una gran cantidad de elementos que nos estamos analizando y demás. Un saludo, no sé quién está con usted. Elsa de Mena, Jaime Carrera, y en Guayaquil está escuchándole Walter Spurrier. Un saludo a Walter y a Jaime caluroso, sí. A ver, básicamente, permítame primero resumir cuál es nuestra posición. Hay temas que son buenos, que son una buena noticia, y hay una gran cantidad de elementos que todavía nos preocupan y que vamos a pedir aclaraciones y que creemos que en ciertos casos incluso pueden ser riesgosos. ¿Cuál es la parte buena, Gonzalo? La parte buena es claramente que finalmente el proyecto de dinero electrónico sale del Banco Central. Esta ha sido la gran lucha, la gran pelea durante los últimos 2 años, justamente para evitar que este proyecto de dinero electrónico en manos del Banco Central vaya a generar riesgos de desdolarización, riesgos de moneda paralela, etcétera. Y este proyecto, tal como nosotros los vemos hoy por hoy, insisto, hay que revisar una a una la forma en la que está presentada la ley, pero hasta nosotros hemos podido revisar en estos pocos días, entendemos que efectivamente desaparecería el proyecto de dinero electrónico del Banco Central y pasaría a ser lo que siempre tuvo que ser, Gonzalo, un medio de pago digital, un medio de pago que se instrumenta a través del sistema financiero privado, ya sea las cooperativas o los bancos. Esa es la buena noticia, digamos, ¿no es cierto? Ese es un primer elemento que es positivo. Obviamente, dentro de ese tema de los elementos que impulsan a una economía digital, una economía que utiliza menos de efectivo y demás, hay algunos incentivos que se han introducido que son incentivos adecuados. Por ejemplo, el tema de que lo propusimos nosotros también, que fue el tema de que se puedan endosar los cheques más de una vez. ¿Por qué? Porque anteriormente las personas, lo que estaban, o actualmente, mejor dicho, Gonzalo, lo que están haciendo las personas es solo se puede endosar el cheque una vez, con lo cual, en lugar de poderlo transar al cheque más veces y hacer lo que funcione por 2 o 3 ocasiones, las personas tienen que recurrir a retirar ese dinero de los bancos, de cajeros, exactamente, con lo cual eso no funciona. Entonces, esos son los elementos en general que... Pero yo le hago una especie de aclaración cargada de escepticismo aún, porque dice Verónica Artola, la gerente del Banco Central, que el concepto de dinero electrónico como moneda desaparece. Perfecto. Pero hay posibilidad, dice la misma señorita Artola,
pero hay posibilidad de que la banca y otras entidades financieras creen nuevos medios de pago que serán controlados por el Banco Central. Ahí sí, sin ser experto, me quedo loco. ¿Qué opinión Gonzalo, tiene usted? Sí, ahí digamos, sin haber oído lo que dijo la gerente. No, es literal lo que ha dicho. Hay posibilidad de que la banca y otras entidades financieras creen nuevos medios de pago que serán controlados por el Banco Central. ¿Qué otros medios podría crearse si es tan amable? Sí, Gonzalo, ahí creo que estamos refiriéndonos, o la gerente está refiriéndose a justamente los proyectos de billetera electrónica y cualquier otro tipo de proyectos de billeteras y de medios de pagos de electrónica que están tan de moda en el mundo, que permiten a los usuarios justamente hacer transferencias muy rápidas electrónicas vía una serie de... Y evita el billete y su costo. Un medio de pago, Gonzalo, es el cheque. Un medio de pago electrónico son las transferencias. Ya. Medio de pago vía teléfono se convertiría, por ejemplo, una billetera electrónica. La diferencia, y eso sí permítame dejarle muy claro a la ciudadanía, hay una diferencia esencial entre lo que es dinero electrónico y el proyecto de dinero electrónico, que podía tener una posibilidad de que no esté 100% respaldado el dinero de las personas, que no haya, que hay una emisión. O que el banco podía emitir inorgánicamente. Exactamente, al estar esto en una billetera electrónica como un medio de pago, siempre tiene que estar respaldado, hago hincapié en la palabra siempre, en la cuenta que tenga la persona en el banco o la cooperativa. Entonces estamos claros. Estamos trabajando en el Ecuador, no es igual a lo que pasa en otros países, más en el Ecuador, la propuesta que se ha hecho siempre, y esa es nuestra posición oficial, es que tiene que ser respaldada con una cuenta. De tal forma que se utilice de la misma forma que se utiliza una tarjeta de débito, un cheque o una transferencia. Si usted no tiene dinero en la cuenta, simplemente no se puede transferir. O sea, nos ha cumplido con la palabra el señor presidente Moreno en ese sentido. Yo le agradezco mucho porque usted está corto de tiempo. ¿Y cómo está Bogotá en este momento? Está bien, estoy asistiendo justamente a una conferencia sobre competitividad de servicios financieros y pronto le podré comentar, Gonzalo, a usted y a la ciudadanía sobre los proyectos de futuro de la banca que estamos poniendo en el país. Que son qué interesante. Aquí, como siempre, lo esperamos, lo aguardamos. Muchísimas gracias, economista. ¿Qué le parece ahí? ¿La cosa queda más o menos esclarecida del dinero electrónico? No sé, yo creo que después Jaime Carrera y luego Walter cosas. Spurrier Pero aquí hay dos cosas esenciales en el dinero electrónico, Gonzalo. Una, lo que dijo Julio José, cada dólar que se gire en una cuenta de dinero electrónico tiene que estar respaldado con dólares reales en la cuenta. Ese es un tema esencial, es fundamental. Sí, me acuerdo. Y el otro tema es que esto tiene que ser voluntario. Si usted, si Elsa, cualquier persona quiere abrir una cuenta electrónica, lo abre. Si no, no lo abre. Nadie tiene que obligarle. Tanto es así que si yo quiero una tarjeta de crédito, la abro. Si no, no. Si quiero una tarjeta de débito, la abro. Si no, no. Es decir, esto tiene que ser de voluntario a las personas. Nadie puede obligarle a abrir una cuenta. Así me parece que queda. Entonces, no está claro eso. Realmente no está claro eso. ¿Para usted no está claro, Elcita? No está claro. Al último dice, de tal fecha ya será obligatorio el pago de pasajes, por ejemplo, el pago de algunos pagos. Ya van orientando, digamos, dónde podría aplicarse aquello. Pero en otros países ese uso es convencional, ¿verdad, Walter? En algunos países, sobre todo en el África, es muy común lo de dinero electrónico, básicamente porque no están bancarizados. En países desarrollados, sobre todo la gente joven, ha tomado el hábito de utilizar el dinero electrónico en lugar de utilizar una tarjeta de débito. Yo sí pienso que y dije dinero electrónico, pero aquí tenía una connotación especial dinero electrónico. Hablemos de la billetera electrónica. Claro. Yo sí pienso que el futuro va hacia allá, porque sencillamente ha habido un cambio tecnológico. Así como en algún momento el cambio tecnológico permitió utilizar tarjetas de débito y tarjetas de crédito,
Ahora, mayores avances tecnológicos permiten hacer transferencias por el teléfono porque tiene conexión con los bancos y con los otros usuarios. El problema es el hacerlo obligatorio. Yo sí pienso que las cosas no deben forzarse de esa manera, deben crearse las condiciones para que tiendan a utilizarse. El asunto de los pasajes no me preocupa tanto porque estamos hablando en aspectos tipo peajes. En aspectos tipo peajes, yo sí pienso que sería bueno que haya un sistema de pago o por tarjeta de débito o por un sistema electrónico. De hecho, por ejemplo, con Uber o Cabify, como servicio de transporte, uno paga es por tarjeta de crédito y es muy conveniente. Entonces, yo sí pienso que vamos a ir un poco hacia eso, pero que debería ser por opción del usuario, así como opción fue usar cheques y no usar el dinero en efectivo, opción ha sido usar tarjeta de crédito y no usar cheques. Asimismo, usar billetera electrónica es el futuro, pero la parte de obligar, yo pienso que incluso va a generar un poco de suspicacia por parte de los dueños del dinero, o sea, para la ciudadanía. ¿A usted qué le parece, don Walter, que entre 40,000 y 50,000 personas que ganan más de $3,000 deberán cumplir con una nueva restricción para sus deducciones de gastos especialmente personales, con relación a sus cargas familiares? Así lo ha aclarado ayer Leonardo Orlando, el director de el SRI. Lo hizo en este conversatorio que estamos mencionando. Orlando indica que quienes ganen menos de 3,000, es decir, menos de 8 salarios básicos unificados, no verán afectados su modo de deducir los gastos. Sin embargo, si ganaran más de 3,000, el número de cargas tributarias determinará la mayor o menor posibilidad de deducción. Si tienen 3 cargas, deducirán 1,3 veces la fracción básica desgravada. Pero si tienen solamente dos cargas, solamente podrán hacerlo 1,1 veces. Si tiene una carga familiar, entonces la deducción podrá ser de 0,9 veces la fracción. Y si no tiene carga, será de 0,7 veces. Ahora, entre las cargas ya no se tomará en cuenta solamente a los hijos, sino también a los padres dependientes, siempre y cuando no reciban una pensión jubilar. Según el señor economista Orlando, esta política está basada en principios de progresividad y equidad. ¿A usted qué le parece? Bueno, considerando de que es necesario que el gobierno al cabo de más, el gobierno bajo el principio de que solamente van a hacer una carga a las personas y a las empresas que más dinero tienen, llevó una política en que aumenta el impuesto a la renta a las empresas grandes, medianas y grandes, y aumenta el impuesto a la renta, porque esto al reducir deducciones es un aumento de impuestos, a lo que Orlando dice en su cálculo que es el 1,5% de los contribuyentes. Entonces, sí me parece que tiene lógica. Yo soy uno de los afectados, ¿no? Obviamente los que estamos en el panel estamos todos afectados, pero me parece que sí tiene lógica incrementar los ingresos, aumentando la carga tributaria a las personas que más tienen. Ahora, no van a recaudar montos significativos ante el problema que tienen, pero va a ser muy difícil ante un problema fiscal oponerse a un cierto aumento de la carga tributaria a ese 1,5% mayor de contribuyentes. No sé si sea el 1,5%, es lo que dice Orlando, él tiene la base de datos, entonces yo parto de que ha hecho un estimado correcto. A su vez,
Si lo unimos con el entorno político, ese es el 1,5% del electorado que está siendo afectado, y probablemente un 1,5% que igual va a estar a favor en la consulta para que no haya reelección indefinida. Entonces, en ese sentido, cumple con el objetivo de incrementar algo los ingresos y, por otra parte, no afectar las posibilidades de la victoria del presidente en la consulta popular. Entonces, en ese sentido, yo no soy particularmente crítico de esa medida. Ya. Usted le podría preguntar al señor presidente, con el respeto y la amistad que se mantienen: oiga, presidente, ¿y cuál es su plan económico? ¿Qué le podría estar respondiendo él? Bueno, él probablemente va a estar diciendo que el actual es un plan económico que está reduciendo el déficit en 3 años y que va a dejar una economía más saneada, o sea, la línea oficial que nos ha explicado. No creo que diría algo distinto, pero lo que yo no sé es si el presidente esté consciente que una vez superada la crisis fiscal, una vez superada la crisis política, una vez de que se haya eliminado la reelección indefinida y de que se haya cambiado el sistema, el Consejo de Participación Ciudadana, si es que él entonces va a tomar una política económica para dejar la economía saneada a finales de su mandato. Eso es lo que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe si realmente esa es su política económica, pero no creo que él me diría a mí, ¿sabes qué? Mi política económica la voy a anunciar en marzo. No creo que me diría eso, y no sé si ese sea el escenario. Ahora, hay un asunto que yo quisiera añadir dentro de este... Tenga la bondad. Y es el siguiente, ¿no? El señor ministro de Hidrocarburos tiene diseñado un programa muy ambicioso de incremento de la producción petrolera. Y ese incremento de producción petrolera, que llevaría unos 700,000 barriles diarios para fines del periodo actual. Él ha dicho eso en varios foros en que yo he estado presente. ¿A qué periodo se refiere? ¿El final de los 4 años de Moreno? Así es. 700. Moreno podría entregar, si a él lo apoya el Frente Económico, si a él lo apoyan en el sentido de que para que aumente la inversión petrolera a las empresas hay que pagarle las deudas, por ejemplo, ¿no? De alguna manera solucionar los atrasos en los pagos, etcétera. Si él logra llevar adelante su cronograma de nuevos contratos y de nuevas inversiones y de desarrollo del ITT, él podría entregar, decir que Moreno podría entregar el poder con 700,000. Sería Pérez presidente, ¿no? Por molestar un poquito esta mañana. Sí, Pérez presidente sería la cosa. Sí. Y eso significaría que para fines del periodo las exportaciones, los ingresos petroleros serían unos 2,000 millones de dólares más que ahora, ¿ya? Y eso es aproximadamente el tercio del problema fiscal, como lo estaba mencionando Jaime. Y claro, tampoco es que el país no vaya a tener un pequeño déficit, con tal que el déficit esté de acuerdo al crecimiento económico. Digamos que todo lo que requiere el país ajustarse es unos 5,000 millones de dólares. Eso resolvería el 40% del problema. Sin embargo, en las previsiones económicas del Frente Económico que se presentan con la proforma presupuestaria, se considera que va a haber un estancamiento del petróleo. O sea, no le han tomado en cuenta lo que él ha estado diciendo. Y si le hubieran tomado en cuenta lo que él dice, estaría presentando una visión mucho más favorable de las perspectivas económicas. Entonces, yo eso no entiendo, ¿no? O sea, que el ministro se desgañita diciendo esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que puedo entregar, y el Frente Económico no le he escuchado decir eso y no lo pone en sus previsiones. O no la entiende, o quieren vivir siempre de la hacienda pública y sus movidas. Esto es futuro. El petróleo es destino. Y eso es lo que hemos descuidado durante toda esta década de este tipo de gobiernos. Entonces, el señor presidente Moreno debería respaldar lo que quiere Carlos Pérez, su ministro de Energéticos.
Lo último que ustedes quieran agregar como preocupación personal respecto al programa económico del gobierno, con su permiso, Jaime. Él cita. Como estuvieron hablando, el cambio de moneda electrónica a medio de pago es lo positivo, pero hay que tomar en cuenta que ahora puede hacer eso la banca privada y la banca pública. Eso es lo grave. Y la banca pública. La banca privada se va a cuidar de que por cada dólar que entre en circulación por este medio, ellos tengan el respaldo para hacerse pago orgánicamente. De ese. No sé si la banca pública va a tener ese mismo cuidado. Muy bien traído. Ahí está la duda. Así es que por lo menos dejamos establecida ese escepticismo, ¿no? Otra cosa que me preocupa es el excesivo énfasis que ponen en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, cuando alguien utiliza paraísos fiscales para evadir, eso es lo malo. ¿Ya? Pero si alguien ha pagado impuestos y quiere tener una cuenta en Panamá, ya ha pagado impuestos, tiene la cuenta en Panamá o en Miami. O en Miami o lo que sea. ¿Por qué? Porque quiere protegerse, Uh-huh. pero ya cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales, ¿no? Si es un advenedizo, pues, ¿no?, que viene a participar aquí, que no se sabe de dónde son los fondos, Ajá. porque parte de eso creo que es el problema que tiene el director del Servicio de Rentas ahora, no solamente en el cobro de facturas, en la investigación que está haciendo de facturas de empresas fantasmas, sino que los ingresos de esas empresas son fantasmas, son que no saben de dónde. Claro. Si una empresa tiene aparece una persona con $1 millón más, ¿de dónde sacó? Empieza a recabar. ¿Y ahí a quién le correspondería ejercitar el control? El Servicio de Rentas. Y lo veo que está haciendo por el lado de las facturas, pero por el lado de los ingresos, ¿por qué esa empresa que tiene ingresos está recabando ahí le mató. Facturas. Con esa duda fantasmas, usted le mató a Orlando. Entonces, hay que ver de dónde sacó esa persona natural o esa. Claro, esto cree que debe ser una pregunta fundamental del señor presidente de la República a su director del Servicio de Rentas Internas. Bueno, investígame de dónde proceden los dineros que tú estás procesando como una cosa normal, como un ingreso normal, sin sustento. Sí. Esa pregunta se hace el director. ¿Cómo le haría usted la pregunta? El Servicio de Rentas se hace el presidente de la República y nos hacemos todos los ecuatorianos. ¿De dónde asomaron tantos millonarios? ¿De dónde asomó tanta gente que tiene dinero? Claro, el Servicio de Rentas, que tiene toda la información con el cruce de información que existe y con la base tecnológica que tenemos, sabe que hay personas que están incrementando sus patrimonios excesivamente, o hay personas que asoman con transferencias bien grandes de dinero. Para justificar, esas personas empiezan a recabar facturas de empresas fantasmas, pero no está solamente el daño por las facturas, está también por el lado de los ingresos. ¿De dónde sacaron esos ingresos? Excelente reflexión, muchas gracias. Lo último, economista Carrera. Gonzalo, el gobierno sigue sin una visión clara para enfrentar los problemas estructurales del país. Lo uno, productividad y competitividad, un fomento claro de las exportaciones para que entren dólares y para atraer inversión extranjera. ¿Qué no está claro en materia de comercio exterior? Porque no hay una línea clara de un programa económico, Gonzalo, y sigue sustituyendo la falta de dólares del país con endeudamiento público caro. Y además el Estado se está constituyendo en el principal demandador de dólares para mandar afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que en intereses externos, pago de amortizaciones externas e importación de derivados, el Estado manda afuera del país más de 7.000 millones de dólares. Es que tiene que cumplir. Por eso, entonces tiene que hacer las cosas para que aquí vengan dólares del exterior, vía exportaciones, vía
inversión extranjera directa y tiene que reducir el endeudamiento para que salgan menos dólares del país hacia afuera, Gonzalo. Esto es de sentido común. ¿Por qué no vienen esos dineros? Porque no hay confianza, porque no hay certidumbre, porque no hay un clima adecuado para invertir. Si alguien piensa, ¿cuáles son las dudas, Gonzalo, de los inversores de afuera? Dice, una duda, ¿el Ecuador va a poder pagar sus deudas en el largo plazo? ¿Va a poder pagar 10.000 millones de dólares entre 2022 y 2027? ¿Quién le asegura? Entonces, ¿quién le asegura? Entonces no invierte. Gracias. ¿Cuál es la otra duda? Con estas cosas, ¿va a poder mantener la dolarización? Entonces hay que darle al inversionista un panorama claro de certidumbre para que invierta, ¿no? Certezas. Eso es lo que más requiere el inversionista. Pero sin ninguna duda, ¿quién arriesga los capitales? Aquí los que estamos aquí, ustedes, si tuvieran dinero, invirtieran en el país, si saben que en el 2022, 2027 el Ecuador tiene que pagar 11.000 millones de dólares. Entonces, tiene que haber un programa serio, creíble, que vaya en la dirección correcta para crear un ambiente propicio para la inversión y un ambiente adecuado para que las exportaciones crezcan. Porque la solución no es, Gonzalo, restringir importaciones, pero limitar si todo. El equipo de diseñadores de políticas macro son ceros. Pero es que ellos no saben... son ceros en relación... No pueden pensar de otra manera, Gonzalo, porque las mismas personas tienen que han una hecho lo misma mismo, matriz. ya tienen una misma matriz dogmática, ciega de lo que es el desarrollo del país. Así Eso dicen. tiene que cambiar. Así dicen. Bueno, todavía hay tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a señor economista Walter Spurrier. Ahora, señoras y señores, el general Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde de Quito, y un poquito también de eso voy a hablar, ex candidato presidencial, conjuntamente con el señor doctor, historiador, académico, noble paisano de este servidor, doctor Enrique Ayala Mora, en la coyuntura política de estas últimas horas. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas